Muy bien, voy a abordar el tema que nos compete, que es el tema número 9 de esta semana, que es problemas sociales contemporáneos. Entonces, haciendo contextualización de lo que llevamos hasta el momento en este módulo, precisamente hemos estado viendo conceptos básicos, las teorías o los enfoques de lo social, y también lo que es la investigación científica, de qué manera la podemos hacer, pero desde el área social. Entonces, ahora ya vamos a una parte muy práctica y que esto nos va a llevar precisamente a entender la importancia de este módulo, que son estos problemas sociales contemporáneos. Entonces, voy a continuar. ¿En qué ámbitos abordaremos los problemas sociales contemporáneos? Entonces, nosotros podemos ver que existen diferentes ámbitos. Uno que se refiere de lo más amplio, que se refiere a lo internacional, tenemos el ámbito nacional, regional y o local. Entonces, aquí en ocasiones nos perdemos en la parte de la teoría, porque en la teoría es de diferentes países. Si hablamos nosotros del abordaje de lo social, precisamente existen la mayoría de los autores que nos hablan, o la mayoría de las teorías que se abordan, son eurocéntricas, o podemos hablar que hay de teorías, sí, algunas que pueden ser latinoamericanas, pero poco es el abordaje que podemos hacer desde nuestra realidad mexicana, ¿verdad? Sí hay algunos autores que lo han abordado, pero la mayoría que podemos ir abordando desde el ámbito internacional, pues vemos que nosotros hemos tenido desde siglos atrás hasta en la actualidad un enfoque más eurocéntrico, en el cual el filtro, o es decir, si nos ponemos unas gafas, si nos ponemos algunos lentes, pues ha sido sobre todo de acuerdo a los conceptos de lo europeo, ¿verdad? Algunos ya han hecho algunos intentos en nuestro continente, ¿verdad? Pero no ha sido algo tan fuerte. Entonces también tenemos un ámbito de lo nacional, entonces tenemos problemáticas, las cuales también podemos compartir algunas de ellas con el ámbito mundial. Y también, y esto es lo más importante, que nosotros lleguemos a esto, al regionalismo o a lo que es lo local, para precisamente nosotros podamos apreciar qué problemáticas sociales se están presentando, las analicemos de acuerdo a las teorías que hayamos visto y precisamente presentar una solución. Eso es muy interesante porque nosotros en cada módulo manejamos algunos aprendizajes, o en la actualidad les podemos decir también competencias que precisamente que nosotros adquiramos precisamente los conocimientos, las habilidades precisamente de análisis, de nivel de comprensión, pero también llegar a la parte de qué voy a hacer yo para cambiar o transformar esta realidad. Recuerden que vimos también un tema muy importante que se refiere a la realidad, una realidad que es compleja, lo que nosotros vivimos, ¿sí? Lo que es la vida cotidiana, y que es muy difícil. Si vemos nosotros ya para el día siguiente, aunque nosotros vamos por la vida, vamos viendo algunas cosas, hechos, pero no vemos que esos hechos van diario, se van transformando o van sufriendo algún cambio. Entonces eso es lo importante, por eso hemos visto diferentes teorías y autores en las otras semanas para identificar esto, que la realidad no la podemos concebir como una realidad estática, ¿verdad? Una realidad la cual no se muda, sino que es precisamente el constante movimiento que tiene nuestra realidad. Por eso hay diferentes instituciones, por eso existen hasta diferentes partidos políticos, y cada uno aborda la realidad de diferentes maneras. Hasta los mismos medios de comunicación o las redes sociales se valen de esta realidad precisamente para en ocasiones tenernos cautivos, ¿verdad? Muy bien, entonces ya esta parte es importante apreciar, ¿verdad? Bien, uno de los problemas que podemos abordar precisamente es lo que se refiere a los alimentos transgénicos, ¿no? ¿A qué se debe eso? Los transgénicos son un grave riesgo para la biodiversidad y tienen efectos irreversibles e imprevisibles sobre los ecosistemas. Posiblemente en algunos lugares
en los cuales se vive en la ciudad y ya nos llegan los alimentos ya procesados, ya nos llega el producto como tal terminado, no hayamos podido percatarnos, pero personas que podemos ser de algunas comunidades o de algunos lugares en los cuales se vive de la agricultura y la ganadería, pues sí vemos reflejado cómo precisamente existen algunas universidades, de hecho, o algunos organismos, los cuales se han de alguna manera involucrado en esto, de desarrollar ingeniería genética, el cómo mejorar algunos alimentos, y precisamente pues sí se nota la diferencia, ¿verdad? En una producto, a lo mejor en una verdura, no sé, el maíz, por ejemplo, en el campo, el que es natural, el que actualmente ya ha sufrido diferentes modificaciones, ¿verdad? Entonces, esto precisamente se ve como una amenaza y no nada más a nivel local, regional o nacional, sino es a nivel mundial, precisamente que ya queremos reemplazar ciertos alimentos naturales con estos. Entonces, también otro de los datos importantes, que esto supone el incremento del uso de tóxicos, contaminación genética del suelo, pérdida de la biodiversidad, desarrollo de resistencias en insectos y vegetación adventicia, malas hierbas y efectos no deseados en otros organismos. Entonces, esto que estamos utilizando de manera el antinatural, o sí es importante el que nosotros valoremos precisamente porque tarde o temprano tiene consecuencias en la salud, tiene consecuencias en una calidad de vida que debemos de tener todos los mexicanos o en la región en la cual vivimos, pero poco nos preocupamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el campo en nuestro país lo hemos abandonado, es un campo en el cual pues poco nos interesa, simplemente nos involucramos en otras situaciones o estamos distraídos con los medios de comunicación o algunas noticias que se nos plantean de más morbo, ¿verdad? Pero esto es algo muy importante porque es lo que nosotros requerimos en nuestro país, ¿verdad? La alimentación, una alimentación sana, que los niños, que adolescentes, que vayan creciendo de manera sana, pero en ocasiones ahorita ya no nos damos cuenta de dónde provienen lo que estamos comiendo, ¿verdad? Entonces, precisamente este tema es un problema social que a la larga nos puede originar otras consecuencias graves. Muy bien, vamos al siguiente problema que vamos a abordar. Pues en la actualidad, y por todo lo que hemos estado viendo de nuestros cambios, ¿verdad? Cambios de clima, hay autores o nosotros podemos ver diferentes artículos, ¿no? Que han salido en diferentes medios, ¿verdad? Sobre todo medios escritos de la UNAM, del Politécnico, también algunos a nivel internacional, o también podemos hablar de organismos como Greenpeace. Entonces, hemos visto precisamente cómo a algunos defienden una postura y los otros están abordando diferentes contraargumentos, precisamente en esta parte de que ha subido la temperatura de nuestro mundo, ¿verdad? Y algunos dicen que pues, no es algo realmente alarmante, algunos otros sí, precisamente hablan, por ejemplo, que la pérdida de algunas especies, ¿verdad? Animales que precisamente sí les ha estado afectando estos problemas, ¿verdad? Podemos hablar alguno de ellos también, como es el cambio climático. Entonces digo, hay algunas instituciones o algunas organizaciones a nivel mundial o a nivel nacional, pues le prestan la importancia y ya están realizando algunas acciones para mejorar esto, ¿verdad? Diferentes científicos que están preocupados por esto. Y en el caso de algunos otros que no, minimizan precisamente esta problemática porque dicen que no, que son consecuencias, pero derivadas, o que es algo natural, es algo que puede ocurrir en cualquier momento, y entonces no le dan esa importancia que requiere en el caso del cambio climático. Pero pues nosotros, sobre todo de algunas comunidades o de algunas ciudades, sí vemos precisamente cómo ya está afectando, que ya no es como en otros años,
precisamente el clima como lo teníamos, sino que sí está variando, ¿verdad? O en ocasiones las tormentas como son cada vez más fuertes, o el año pasado también que hubo lo del huracán, ¿verdad? Que hubo tanta información al respecto y de la magnitud que fue, ¿verdad? Entonces, sí lo podemos ver en algunos casos, aunque algunos otros lo minimizan, ¿verdad? Todo esto precisamente por lo que estamos viendo en esta imagen acerca del calentamiento global. Entonces, sí es importante cuidar nuestro medio ambiente, generar algunas acciones para, ¿qué estoy haciendo, ¿verdad? Desde mi área o desde el lugar en el que estoy ubicado, de qué manera estoy favoreciendo o estoy perjudicando mi medio ambiente, ¿verdad? Y también algunos otros que hablamos acerca del efecto invernadero, en el cual también podemos ver cómo está afectando sobre todo por el uso de algunos contaminantes o sprays que se utilizan y esto precisamente algunos científicos que están hablando de que existe, por ejemplo, los polos, cómo se empiezan a derretir, cómo ya también empieza a afectar a algunos animales y sobre todo a algunos biosistemas. Muy bien, este es otro de los problemas de los cuales le estoy hablando, que es muy importante y que nosotros podemos verlo en cada una de nuestras comunidades o ciudades. Muy bien, vamos a ir a otro de los problemas, integración e interculturalidad. Muy bien, aquí podemos ver precisamente en este esquemita a lo que se puede, de lo que le podemos hablar nosotros como interculturalidad o cómo lo podemos entender. ¿A qué se refiere una interacción armónica entre diferentes culturas? Entonces, estos libros de texto en las diferentes escuelas, por ejemplo aquí en México, podemos ubicarlos desde la primaria, secundaria, en diferentes materias, por ejemplo, formación cívica y ética, historia, geografía, pues se aborda este tema de interculturalidad. Sin embargo, no es tanto el entenderlo, sino la dificultad radica en llevarlo a cabo, ¿verdad? La práctica, porque pues seguimos teniendo ciertas actitudes a grupos minoritarios, a diferentes culturas, en las cuales pues existe todavía la discriminación, existe la humillación hacia algunos de ellos. Por ejemplo, aquí en México, lo que despectivo en ocasiones que somos hacia nuestras comunidades indígenas, ¿verdad? Hacia el que hablen cierto dialecto, entonces a veces los humillamos como indios o para nosotros es algo peyorativo, ¿verdad? Entonces sí es importante que nosotros que podamos de alguna manera trabajar de manera armónica, el valorar sobre todo la riqueza con la que cuentan las diferentes culturas. De acuerdo que aquí en nuestro país pues hablamos del multiculturalismo, es decir, las diferentes culturas con las cuales convivimos en nuestro México. Entonces, hay una relación que tiene que ser de respeto mutuo y considerar la igualdad, ¿verdad? O mejor dicho, aquí también puede ser la equidad, el que nosotros veamos que cómo nos podemos apoyar o favorecer de las diferentes culturas, no tanto aprovechar como lo hacen algunos líderes, ¿verdad?, sociales, que por cuestiones de las elecciones o demás abusar de estos grupos, sino tomarlos en cuenta en todo momento. Bien, ¿y qué principios hablamos que vayan de acuerdo a la interculturalidad? La ciudadanía, un principio precisamente que sentirte tú un ciudadano. Es diferente que te sientas como un individuo a que realmente te sientas como un ser social en el cual estás integrado, que te sientas integrado o parte de una sociedad. También el respeto a la identidad. Entonces es muy importante, si yo me identifico con cierto grupo social, si yo me identifico con cierta cultura, pero vemos en nuestro país cada vez, hasta en videos, ¿verdad?, en redes sociales, cómo tendemos más bien a humillar, cómo tendemos más bien a faltarles al respeto a las diferentes culturas o a los diferentes integrantes de algún grupo, ya sea social, político, religioso. Entonces sí es importante tomar en cuenta estos principios, ¿verdad? Porque cada polo tiene diferentes derechos. Y también la unidad y no la imposición. Entonces sí es muy importante que para lo que es la interculturalidad, nosotros tomemos en cuenta esos principios: ciudadanía, identidad
y la unidad. Pero es muy difícil, solamente a veces hablamos como en los comerciales de algunas televisoras, ¿verdad? Que lo único que nos une, como el fútbol nos une, o hay identidad hacia ciertas cosas que les conviene a ellos, ¿verdad? Precisamente por lo que se relaciona aquí el consumismo. Entonces a veces utilizamos a ciertos grupos precisamente nada más para favorecernos y seguir consumiendo. Entonces hay que sí tener una visión crítica, ¿verdad? Una visión diferente. Entonces la interculturalidad es la interacción entre culturas, es el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos con diferentes costumbres, siendo la característica fundamental la horizontalidad. Es decir, que ningún grupo cultural está por encima del otro, promoviendo la igualdad, integración, convivencia armónica entre ellos. Entonces, precisamente este texto pues sintetiza lo que les acabo de comentar precisamente en este pequeño mapa, ¿verdad? Entonces sí es importante que nosotros veamos, esto es muy importante sobre todo en nuestro país. Hay algunos otros países del mundo que no cuentan con el multiculturalismo. Desde el tiempo de la conquista, eliminaron las otras culturas, pero en nuestro país hay muchísimas culturas, las cuales tenemos que buscar el respeto sobre todo, esta horizontalidad de que nos habla el texto. Muy bien, pues ahora vamos a ir a otro de los problemas, hay que también que pues no lo vamos a poder negar y que se da en los diferentes ámbitos a nivel internacional. Ya hemos visto cómo diferentes países están en crisis económica y precisamente pues se ve afectando a las diferentes personas de su comunidad, el, el cual es el tema precisamente del desempleo, ¿verdad? Entonces, precisamente, ¿con qué se relaciona? Pues con la parte económica, la parte social, cultural. Entonces, ¿a qué se refiere? A las elevadas tasas de desempleo que siguen registrándose a nivel mundial, la persistencia del empleo vulnerable en muchas economías emergentes y en desarrollo siguen afectando el mundo del trabajo, advierte un informe. Entonces, aquí este fragmento precisamente tomado de información de algunos, es de UNESCO, como el de abajo también de la OCDE, en la cual ven precisamente la calidad de vida con la que debemos de contar cada integrante de un país, o cada ciudadano, mejor dicho, de un país. Entonces, precisamente, esto no nos va a permitir tener una calidad de vida, es decir, el acceso a una educación de calidad, porque en la actualidad vemos precisamente son pocas las instituciones públicas, por ejemplo, educativas, que cuentan con una educación de calidad. La mayoría, precisamente, van a una escuela privada, una escuela particular, en la cual se les puede garantizar la calidad de la educación. Pero si no cuentan los padres de familia con un empleo digno, pues va a ser difícil el que puedan acceder. Si hay instituciones públicas con calidad, pero son pocas y no alcanzan a contar con la cobertura. Entonces, si esto de alguna manera viene a perjudicar, es un problema social que se viene presentando a nivel internacional, a nivel nacional, pero también lo pueden ustedes estar viendo como varios de nuestros compatriotas pues se siguen yendo a los Estados Unidos. Un poco ya más difícil el ir como en otras décadas, sin embargo vemos que todavía muchos siguen recurriendo a emigrar, a migrar, perdón, a otros países precisamente por un empleo más digno. La significativa desaceleración de las economías emergentes junto a una drástica disminución de los precios de las materias primas tiene un efecto negativo sobre el mundo del trabajo. Entonces vemos cómo eso se relaciona precisamente, y en otras décadas lo podemos ver en nuestro país, hablar del Producto Interno Bruto, de qué manera se destina este Producto Interno Bruto a diferentes sectores. Es muy importante que lo investiguemos, ¿verdad? Hay tablas muy interesantes que hablan cada década precisamente de cómo se ha estado de alguna manera invirtiendo el capital que estamos teniendo en nuestro país y que en la mayoría de las ocasiones pues de una manera inadecuada. Entonces sí es importante que nosotros tenemos en cuenta este problema social, sobre todo en nuestro país, el que se dice en medios de comunicación que existen más empleos, que ya hay, pero sí, hasta qué punto es traer maquiladoras o traer diferentes
fuentes de trabajo, pero que no van a no van a permitir una calidad de vida en cada uno de los integrantes. Muy bien, otro tema que también hemos estado viendo y que en redes sociales, en medios de comunicación, tiene un gran impacto, sobre todo para los niños y adolescentes porque les llama mucho la atención, aunque en ocasiones no los comprendemos, pero es precisamente el problema del terrorismo. El terrorismo constituye una de las amenazas más graves para la paz y seguridad internacionales. Supone una de las mayores violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como de los principios fundamentales de democracia y de respeto al Estado de Derecho. Sí es importante también no nada más verlo como una consecuencia, sino precisamente de dónde surge, de dónde se está originando o tiene muchos años que se viene presentando este problema social. En el caso de otros países, sobre todo en Estados Unidos, en algunas potencias, precisamente por la desigualdad. Uno de los temas que también podemos abordar es esto, las guerras. También las guerras que han originado las potencias o que las han justificado, en que, por ejemplo, recuerdo la del Golfo Pérsico, algunas guerras que se han inventado precisamente por justificar que tienen armamento nuclear o demás, y a fin de cuentas, pues no, vemos que es por otras situaciones como el hacerse del petróleo o de otros recursos naturales. Entonces, esto lo justifican algunas naciones del primer mundo, algunas de las potencias, pero van creando cierto resentimiento en la sociedad. Y esto precisamente, no todos los casos, ¿verdad? En algunos casos pueden ser también por cuestiones religiosas, ¿verdad? Alguna situación de problemas psicológicos, pero son ahora sí que situaciones aisladas, ¿verdad? Que haya un asesino serial o X cosa. Bueno, sí se puede dar también que haya terrorismo por alguna persona que ya esté desquiciada o que ya entró o que ya tiene la locura, no sé. Pero sobre todo lo podemos ver relacionado más con el primer punto que les mencionaba, ¿verdad? Y también vamos a ir a otro problema, el cual se refiere a la salud. En este caso, hablar, por ejemplo, nuestro país, a nivel mundial también, pero recuerden, por ejemplo, de lo que es la obesidad de nuestro país genera diabetes, la hipertensión arterial, sobre todo relacionándolo con el tema de la alimentación o la falta de activación física. Entonces, aquí tenemos uno que es hipertensión arterial sistémica, también conocida como el asesino silencioso. La hipertensión arterial sistémica es de las enfermedades que mayor número de casos presenta a nivel mundial, pero en nuestro país pues también ya lo hemos estado viendo. Muy bien, también la diabetes mellitus. En México cada año mueren 74,000 personas a consecuencia de la diabetes mellitus y sus complicaciones. Entonces, vean cómo también va aunado a otros temas que ya abordamos, el tema por ejemplo, de la alimentación o el deporte, la falta del deporte o la activación física en los niños y en los adolescentes, y en los adultos también como nosotros se presenta. Y el sobrepeso y la obesidad. Hoy en día el 68% de la población, fíjense qué dato interesante, mayor de 20 años tiene sobrepeso y obesidad. Y estos dos factores constituyen un grave riesgo para desarrollar diabetes, padecimientos que se mantienen como primera causa de muerte a nivel nacional. Aquí ya les di diferentes datos, precisamente a nivel nacional, a nivel mundial. Sin embargo, pues nosotros lo podemos ver reflejado y qué es lo que estamos haciendo en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, precisamente para mejorar, ¿verdad? Para tener una mejor calidad de vida, para contar con la salud y de alguna manera, pues esto nos va a llevar a ser felices. Un país feliz, que dicen que los mexicanos somos muy felices, pero pues también hasta que cierto punto, cómo estamos entendiendo esa felicidad y relacionándola con la calidad de vida, que es algo completamente diferente. Muy bien, este tema pues también es muy importante y que en nuestro país pues lo podemos ver como estamos directamente en reformas educativas y hasta qué punto favorecen la cobertura, es decir, que llegue a más mexicanos, también a nivel mundial, pues la OCDE da diferentes datos, estadísticas,
en las cuales vemos que todavía tenemos el problema de llegar a cada vez a más personas, pero también hasta qué punto es llegar y que tenga calidad, que en las aulas precisamente se cuente con una educación pertinente, con una educación eficaz y eficiente, ¿verdad? Y pues cuenta mucho la capacitación precisamente de nuestros distinguidos y apreciables maestros. Muy bien. También vemos otro de los temas que se refieren a la corrupción. Esto no se da en nuestro país, ¿verdad? Entonces no lo vamos a pasar. No. De acuerdo con la Organización de la Sociedad Civil, Transparencia Internacional, podemos entender por corrupción el abuso del poder concedido para uso personal y bajo esta lupa es que publica usualmente en los últimos meses del año el índice de percepción de la corrupción, que mide la corrupción percibida en el sector público de cada país. Entonces sí es importante, también se hacen estudios, se hacen algunas encuestas, precisamente para valorar esto, pero vemos que es un mal que venimos padeciendo en diferentes áreas de México. Pues si lo vemos, corrupción, pues está en el deporte, corrupción en nuestra política y sobre todo pues la exigencia que hay hacia el pueblo, sin embargo muy poca coherencia como para ser honestos, ¿verdad? Y de alguna manera pues que privilegiar otros principios que nos lleven a arraigar este problema. Pero es muy difícil, ¿por qué? Pues porque prácticamente en ocasiones nos vemos de alguna manera inmersos, ¿verdad? Voluntaria o involuntariamente, pero en nuestro país pues es diferente escapar, pero difícil escapar a todo, al tema de la corrupción, precisamente por el ciclo vicioso el círculo vicioso del cual contamos. Muy bien. Y también continuamos con el tema de la corrupción. México se encuentra en la posición 105 con una puntuación de 34. Es importante destacar, en este tipo de índices no es tan importante la posición como el puntaje. Solo para dar un ejemplo, podemos decir que compartimos el lugar 105 con otros países, fíjense, Argelia, Armenia, Bolivia, Gambia. Entonces, pues, es muy importante, y los otros países, para invertir en nuestro país, precisamente ven estos índices, los cuales es importante que exista sobre todo la honradez, la honestidad, ¿verdad? Algunos valores muy importantes que algunos sí no los enseñan, ¿verdad? Y otros pues no, yo creo que nunca los vieron en su familia. Y también tiene que ver mucho la sociedad, ¿verdad? La educación también para erradicar este problema de la corrupción en nuestro país. Muy bien. También otro de los problemas que podemos ver, los derechos humanos. La grave situación de violación de los derechos humanos en México se hace cada vez evidente. Los 26.000 desaparecidos, según datos oficiales, las ejecuciones extrajudiciales y la criminalización de la protesta social pacífica de las comunidades y colectivos que existen respecto a sus garantías, son solo algunos ejemplos de los profundos problemas que enfrenta la defensa de las garantías fundamentales de este país. Pues miren, esto es precisamente instituciones que están los derechos humanos en nuestro país, y pues hay otras instituciones también que se dedican a velar y a defender los derechos humanos en nuestro país. Sin embargo, pues vemos que en ocasiones precisamente no hay una coherencia con otras instituciones o con algunos otros líderes sociales que precisamente pisotean nuestros derechos humanos. Entonces, sí es importante valorar que nuestro país pues es uno de los países más fuertes en los que se presenta esta problemática, ¿verdad? Y algo que es muy importante, porque esto, la expectativa que tienen los jóvenes, de acuerdo a cómo se sienten con la seguridad, con si van a contar con empleo, entonces es importante este problema también que se presenta, que en ocasiones vemos un horizonte un tanto difícil, pero pues para otros también es optimista. Pues también depende cómo nosotros trabajemos y hasta qué punto vayamos mejorando nuestra sociedad. Por eso es precisamente esta materia, para hacer proyectos, para nosotros analizar lo que estamos haciendo primero nosotros, para después dar propuestas.
Los jóvenes mexicanos se encuentran en el grupo de países que son menos optimistas respecto al futuro, revela el índice de expectativas juveniles de la primera encuesta iberoamericana de juventudes elaborada por la Organización Iberoamericana de Juventud. Como bien comentaba, es algo difícil precisamente y triste el ver que nuestros jóvenes precisamente están decepcionados o están molestos, ¿verdad? Ahora como lo que pasó en Ayotzinapa, o pues precisamente fue con jóvenes, y es algo que repudiamos todos precisamente, el que existan este tipo de situaciones, ¿verdad? De corrupción, de, que de alguna manera el gobierno no interviene o algunas instituciones no intervienen de la manera adecuada. Entonces esto va generando precisamente la desconfianza y la decepción por parte de los jóvenes ante pues, las instituciones y la sociedad. Entonces, también continuando con este problema, a pesar de que México está ubicado en los 5 países donde los jóvenes tienen las opiniones menos optimistas respecto a su futuro, la encuesta destaca que más de la mitad de ellas piensa que el país estará mejor en 5 años y más de 2/3 consideran que irá mejor en dicho tiempo. Entonces, en la actualidad pues vemos quejas en redes sociales, cómo los jóvenes se expresan. Sin embargo, pues tenemos que ir construyendo un mejor futuro entre todos, tanto todos los jóvenes como nosotros también. Y sobre todo para valorar qué es lo que le vamos a dejar a nuestra infancia. Pues bueno, entonces aquí llegamos precisamente al final de esta presentación. Solamente me resta el hacerles algunas recomendaciones. Recuerden que contamos en plataforma con la mensajería, contamos con este espacio de pues que podemos mandarnos algún mensaje para aclarar cualquier duda. Yo aquí les voy a conocer de estas actividades, tanto de la tema 7, 8 y 9 que ustedes tienen que realizar. Entonces, sí les pido precisamente el que si tienen alguna duda, pues todavía nos queda viernes, sábado y domingo para que ustedes la puedan reflejar aquí por medio de un mensaje. O también si consideran también utilizar el foro, tenemos diferentes, un chat, también podemos utilizarlo. Entonces también cuentan con mi correo. Entonces tengan la confianza como para, si tienen la duda, tanto en la estructura de alguno de los trabajos de esta semana, el producto que van a entregar, si no lo entienden, no comprenden alguna indicación, y también el contenido, que es muy importante en la interpretación de cada uno de los temas. Si ustedes no se deben quedar, no se pueden quedar con la duda. Es mejor que ustedes lo comenten, que me manden algún mensaje, me pueden mandar algún correo, o también en el foro, ¿verdad? Con los que contamos, el chat que tenemos en plataforma, pues me lo hagan saber. Es muy importante que ustedes reflejen esas dudas, ¿verdad? Para que los trabajos tengan mayor calidad y cuenten con un nivel experto. Entonces, de este último tema, el tema de los problemas sociales contemporáneos, lo único que tienen que hacer es participar en el foro un foro de debate. Entonces aquí sí necesito de esto que ustedes de ver, que reflejen en esto o que viertan sus comentarios, opiniones, juicios valorativos en la participación del foro de debate de esta semana. Pues ya lo único que me resta es pues agradecerles a todos, ojalá que tengan la oportunidad, ya que no tuve no tuve participantes en esta sesión, en las demás sí he tenido, en esta no tuve, ahora sí que el que haya tenido el quórum, entonces ojalá y tengan la oportunidad pues de ver esta videoconferencia, ¿no? Porque posteriormente se les comparte el link, ¿verdad? Para que la puedan apreciar. Pues cualquier duda estoy a sus órdenes y es un placer estar con todos ustedes. Agradezco su atención y que tengan muy buenas noches y que tengan un excelente fin de semana.